Decían que la Comisaría 18 era intocable, una fortaleza donde las placas eran licencias para la brutalidad, donde las pruebas desaparecían por orden y donde incluso los jueces se doblegaban ante las demandas de los oficiales corruptos. Durante 20 años habían perfeccionado su operación. Cada arresto falso calculado, cada soborno registrado, cada testigo silenciado, hasta que arrestaron a Eleanor Davis. Vieron a una ex maestra de 78 años, un blanco fácil, solo otra mujer negra a la que intimidar en su acaudalado vecindario blanco. 24 horas para procesarla y olvidarla. En cambio, le dieron un asiento en primera fila a todo su imperio corrupto. Cada conversación, cada plan, cada crimen. Lo que no sabían era que Eleanor Davis había enseñado a generaciones de estudiantes a luchar contra la injusticia. Y ahora con su hijo, el fiscal general de los Estados Unidos, a punto de recibir una llamada, estaba a punto de enseñarles a estos oficiales la lección más dura de sus vidas. A veces, el testigo más peligroso es aquel al que nadie cree que está mirando. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los pasillos impecables del Mercado Thompson, un supermercado de lujo ubicado en el corazón de Oakwood Heights. Eleanor Davis ajustó su collar de perlas, un regalo de jubilación de sus antiguos estudiantes, mientras examinaba cuidadosamente los productos frescos. A sus 78 años, se movía con la misma dignidad que había inspirado respeto en su aula durante más de 4 décadas. Las luces fluorescentes del supermercado brillaban sobre los pisos pulidos, creando una atmósfera casi estéril que coincidía con la clientela cuidadosamente seleccionada que solía comprar allí. Eleanor notó las miradas de reojo de algunos clientes, pero no les prestó atención. Después de todo, había vivido en esa ciudad más tiempo del que muchos de ellos llevaban vivos. Cerca de la entrada de la tienda, los oficiales Brad Mitchell y Kyle Harris permanecían de pie, su presencia más intimidante que tranquilizadora. Mitchell, un hombre corpulento con el cabello rubio cortado al ras y ojos fríos como el hielo, le dio un codazo a su compañero cuando Eleanor se movió entre los pasillos. «Mírala», murmuró Mitchell, con una voz baja pero afilada. «No pertenece aquí». Harris, más joven y ansioso por demostrar su valía, se enderezó. «¿Quieres revisar?» Se acercaron a Eleanor justo cuando ella examinaba un racimo de plátanos orgánicos, sus pasos deliberadamente pesados sobre el suelo de baldosas. Eleanor levantó la vista, su expresión serena a pesar de la repentina tensión en sus hombros. «Señora», la voz de Mitchell tenía esa falsa cortesía que siempre había irritado a Eleanor. «Hemos recibido algunas quejas sobre actividad sospechosa en la tienda». Eleanor dejó los plátanos con cuidado, sus movimientos medidos y deliberados. «Simplemente estoy comprando, oficial. He vivido en esta ciudad por más de 50 años». «¿De veras?» El escepticismo de Harris impregnaba cada sílaba. «¿Y suele venir a esta tienda en particular?» «Voy a donde quiero, joven», replicó Eleanor, con la natural autoridad de maestra. «Este mercado vende productos específicos que necesito para mi cena del domingo». El gerente de la tienda, Thomas Parker, un hombre cuyo impecable atuendo no podía ocultar su evidente incomodidad, se acercó al grupo. Sus ojos iban de los oficiales a Eleanor, dejando claro de qué lado había decidido estar. «Ha estado deambulando por los pasillos casi una hora», ofreció Parker, aunque Eleanor apenas había llegado hacía 20 minutos. «Varios clientes han expresado preocupación». La mano de Eleanor se apretó sobre la correa de su bolso. «Eso es absolutamente falso. Acabo de llegar y tengo mi recibo del parquímetro para probarlo». Mitchell dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. «Déjenos ver su identificación, señora». Cuando Eleanor fue a buscar su billetera, Mitchell de repente la agarró del brazo. La fuerza de su agarre la hizo tambalearse hacia atrás, y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, la empujó. Eleanor cayó con fuerza contra un expositor de naranjas cuidadosamente apiladas, que rodaron por el suelo en todas direcciones. «Deje de resistirse», gritó Mitchell, aunque Eleanor no había hecho más que tratar de sostenerse. «Yo no...» Eleanor intentó hablar, pero Harris ya le estaba sujetando los brazos a la espalda, las esposas apretándose contra su piel. Cerca de la caja registradora, un joven negro llamado Jordan Carter sacó su teléfono y comenzó a grabar todo el incidente. Sus manos temblaban de ira, pero mantuvo la cámara firme, documentando cada momento de la injusticia que se desarrollaba ante él. Mitchell lo vio y se separó de Eleanor, avanzando hacia Jordan con pasos decididos. «Borra ese video ahora mismo». «Conozco mis derechos»,
empezó Jordan, pero Mitchell le arrebató el teléfono, retorciéndole el brazo hasta que sus dedos soltaron el dispositivo. «Bórralo o te llevarás una noche en la comisaría con ella», gruñó Mitchell, devolviendo el teléfono mientras observaba cómo el joven, con los hombros caídos por la derrota, eliminaba la evidencia. Eleanor observó el intercambio con los ojos de quien había visto demasiadas escenas similares en su vida. Mantuvo la dignidad incluso cuando Harris la levantó bruscamente del suelo, incluso cuando otros clientes fingieron no ver, incluso cuando el gerente comenzó a dar órdenes para limpiar las naranjas esparcidas, como si eso fuera la verdadera tragedia. «Quiero hablar con su supervisor», dijo Eleanor con voz clara, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Mitchell se rió, un sonido feo y cortante. «Señora, si tiene suerte, no le agregamos agresión a la lista de cargos». La arrastraron por la tienda, pasando frente a cajeros con los ojos abiertos de par en par y clientes que de repente encontraron fascinantes sus listas de compras. Afuera la tarde dorada convertía la acera en un cuadro hermoso, el tipo de día en el que la gente suele sentarse en sus porches. Pero las calles estaban misteriosamente vacías mientras los oficiales empujaban a Eleanor hacia la patrulla. Ella notó que las cámaras corporales de ambos oficiales estaban apagadas. «Sus cámaras no están grabando», observó. «Problemas técnicos», se burló Harris, intercambiando una mirada cómplice con su compañero. El trayecto a la comisaría 18 fue lento y deliberado, diseñado para desorientarla. Tomaron desvíos sin sentido, haciendo que un viaje de 15 minutos se extendiera casi una hora. Eleanor se quedó en silencio en el asiento trasero, memorizando cada giro, cada nombre de calle, cada detalle que pudiera ser útil más tarde. Dentro de la comisaría, las luces fluorescentes zumbaban sobre el suelo de linóleo desgastado. El oficial Mitchell llenaba su informe con dramatismo, ocasionalmente riéndose mientras exageraba la historia. «Veamos», murmuró en voz alta. La sospechosa se volvió agresiva cuando fue abordada. Intentó golpear a un oficial, resistió el arresto. Eleanor, sentada erguida en una silla de plástico, con las muñecas aún esposadas, levantó la barbilla. «Esos son mentiras y lo sabes». Un sargento se acercó con una taza de café en la mano. «¿Qué tenemos aquí?» «Alteración del orden público, resistencia al arresto, agresión a un oficial», enumeró Mitchell, cada cargo más absurdo que el anterior. «Tuve que reducirla cuando intentó atacarme con una exhibición de frutas». Eleanor mantuvo su postura recta. No se quebraría, porque la lección más importante aún estaba por comenzar. Escuchó los pasos de los oficiales alejándose, sus risas mientras discutían sus planes para la noche. Oyó a Mitchell llamar a alguien, presumiblemente al jefe Callahan, para informar que todo había sido manejado sin problemas. A lo largo de la noche observó, vio a los oficiales pasar, algunos evitando su mirada, otros mirándola con abierta hostilidad. Notó cómo ciertos archivos eran llevados a una sala trasera, cómo se susurraban conversaciones en las esquinas, cómo el turno nocturno se movía con la facilidad de quienes saben que sus acciones nunca enfrentarán escrutinio. En las primeras horas de la mañana, cuando la comisaría estaba en su punto más tranquilo, Eleanor escuchó a dos oficiales discutir otro arresto. «Igual que hicimos con la anciana», dijo uno. «Cámara apagada, informe limpio. El juez lo aprueba. Caso cerrado». Eleanor cerró los ojos, no en derrota, sino en cálculo. No tenían idea de con quién estaban tratando. No tenían idea de la tormenta que acababan de desatar sobre ellos mismos. Pensó en su hijo Malcolm, en el poder y los recursos que tenía como fiscal general de los EU. Estos oficiales creían estar siguiendo su protocolo habitual, pero acababan de cometer el error más grande de sus carreras. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las altas ventanas de la comisaría, Eleanor Davis se sentó en su celda, ya componiendo en su mente el testimonio que haría colapsar este sistema corrupto. Le habían dado un asiento en primera fila para presenciar su operación, sin sospechar que cada detalle, cada nombre, cada procedimiento estaba siendo archivado por una mente afilada por décadas de enseñanza y una vida entera navegando un sistema diseñado para romperla. Llegó el turno de la mañana, trayendo consigo el sonido del café fresco y las conversaciones casuales. Eleanor oyó a Mitchell fichar su salida, su voz resonando por el pasillo mientras bromeaba con los oficiales entrantes sobre la alborotadora en la celda 3. Poco sabía él que el verdadero problema apenas estaba comenzando. A lo largo de todo esto, Eleanor mantuvo su dignidad,
su determinación y, lo más importante, su conciencia. Cada risa, cada comentario, cada violación del procedimiento era otro clavo en su ataúd. Ellos creían que le estaban dando una lección sobre saber cuál era su lugar. En cambio, le estaban proporcionando todas las pruebas que necesitaba para enseñarles una última lección sobre la justicia, el poder y las consecuencias de subestimar a una ex maestra de 78 años que había pasado su vida peleando batallas como esta. El escenario estaba preparado para una confrontación que sacudiría los cimientos del departamento, aunque ellos aún no lo sabían. Cuando el sol de la mañana finalmente se filtró por las ventanas de la comisaría, Eleanor Davis se permitió una pequeña sonrisa. Le habían dado exactamente lo que necesitaba: un asiento en primera fila para su corrupción y la motivación para destruirla. El amanecer había llegado a la comisaría 18, pero Eleanor Davis permanecía alerta en su celda, recopilando cada fragmento de información que podía. El turno de la mañana trajo caras nuevas, nuevas conversaciones y más evidencia de la corrupción que parecía impregnar cada rincón del edificio. La voz de Mitchell resonó en el pasillo mientras terminaba su informe de turno. Asegúrense de que la anciana se quede ahí hasta que arreglemos todo el papeleo. No queremos complicaciones. Eleanor observó a través de los barrotes de su celda mientras un grupo de oficiales se reunía cerca de la máquina de café, sus voces resonando en la tranquila mañana. El detective James Wilson, un hombre corpulento con cabello gris ralo, gesticulaba animadamente mientras hablaba con dos oficiales más jóvenes. No creerían lo fácil que es, se rió Wilson, revolviendo su café. Pones algo en su auto. De repente, esa parada de tráfico de rutina se convierte en un gran decomiso. El departamento gana, nosotros obtenemos nuestros bonos. Todos felices. Hizo una pausa, tomando un sorbo. Bueno, todos los que importan al menos. Un oficial novato con el rostro aún fresco y la incertidumbre en los ojos se removió incómodo. ¿Y las cámaras corporales? Problemas técnicos. Wilson le guiñó un ojo. Pasa todo el tiempo, chico. Falla del equipo, batería agotada, metraje corrupto. Pregunta a Mitchell sobre el arresto de anoche. Eleanor memorizó sus rostros, sus nombres de las placas, cada detalle que podría ser útil más adelante. Sus manos estaban atadas, pero su mente permanecía tan aguda como siempre, recopilando pruebas de su corrupción. Por el pasillo podía oír al sargento de turno, Patrick Walsh, revisando informes. El informe de Mitchell sobre el arresto de Davis necesita algunos ajustes. Hacerlo más limpio, más creíble. Agrega una declaración de testigo del gerente de la tienda. ¿Parker? Sí. Haz que firme lo que le pongamos enfrente. Ya está hecho, respondió otra voz. Parker tiene antecedentes de denuncias de robo en su tienda. No querría que de repente las investiguemos, ¿verdad? La celda de Eleanor estaba ubicada cerca de la sala de evidencias, dándole una vista perfecta de los oficiales que iban y venían. Vio al detective Wilson entrar con una caja de cartón etiquetada Evidencia caso nom 49689. A través de la puerta entreabierta, pudo verlo sacando objetos, reemplazándolos por otros, ajustando cuidadosamente el contenido antes de volver a sellarla. Una oficial, la detective Lisa Carter, según su placa, pasó junto a la celda de Eleanor, sus pasos disminuyendo mientras miraba adentro. A diferencia de los demás, su expresión tenía un atisbo de preocupación, quizás incluso culpa. Continuó hasta la sala de evidencias donde Wilson aún trabajaba. No puedes seguir haciendo esto, James. La voz de Lisa llegó claramente hasta la celda de Eleanor. Un día alguien se va a dar cuenta. Wilson rió despectivo. Llevo 15 años haciéndolo, Lisa. Nadie se da cuenta porque nadie quiere darse cuenta. El jefe Callahan no se preocupa mientras nuestros números se vean bien. La respuesta de Lisa fue interrumpida por la llegada del oficial Harris, que entró nervioso a la sala de evidencias. El jefe quiere que todas las grabaciones de las cámaras corporales de anoche sean eliminadas. Dice que es una orden directa desde arriba. ¿Desde arriba?, preguntó Lisa. ¿Te refieres al alcalde? Más arriba. Harris bajó la voz, pero Eleanor aún pudo escucharlo claramente. El juez Whittaker llamó personalmente. Dice que esto tiene que desaparecer por completo. Las cejas de Eleanor se alzaron levemente ante esta nueva información. Un juez involucrado en el encubrimiento añadía otra capa a la corrupción que estaba descubriendo. Cerró los ojos aparentando dormitar, pero escuchando con atención mientras Harris continuaba. El juez dice que tenemos que asegurarnos de que este caso se mantenga firme. No podemos dejar cabos sueltos. Wilson respondió de inmediato. ¿Y qué hay del chico con el teléfono? El que Mitchell atrapó grabando.
Se está manejando, aseguró Harris. Tenemos sus datos. Un solo error y enfrentará cargos graves. Alrededor del mediodía, la atmósfera en la comisaría cambió. El jefe de policía, Bob Callahan, había llegado. Eleanor observó desde su celda cómo caminaba con confianza por el pasillo, su cabello plateado perfectamente peinado, su uniforme impecable. Callahan se detuvo en el escritorio del sargento, con un tinte de preocupación en la voz. La oficina del alcalde llamó. Quiere asegurarse de que todo esté bajo control aquí. Todo manejado, jefe, lo tranquilizó Walsh. El informe de Mitchell está limpio, las grabaciones desaparecieron y tenemos testigos respaldando nuestra versión. Callahan asintió. Bien. El juez Whittaker acelerará el papeleo. Necesitamos cerrar esto rápido antes de que alguien haga preguntas. Entonces su teléfono sonó. Eleanor observó cómo lo contestaba, su expresión cambiando de confianza a inquietud. Sí, señor alcalde. No, señor. Todo está bajo control. El juez lo está manejando personalmente. Sí, señor. Todo está bajo control. El juez lo está manejando personalmente. Sí, señor. Entiendo la importancia. Después de colgar, Callahan reunió a sus oficiales de alto rango para una reunión en su oficina. Eleanor no podía verlos, pero sus voces se filtraban a través del sistema de ventilación hasta su celda. ¡Escuchen! La voz de Callahan estaba tensa. El alcalde Kensington quiere que esta situación se contenga. Si se corre la voz sobre lo que ha estado ocurriendo en este distrito, estamos acabados. El arresto de Davis debe manejarse a la perfección, sin errores, sin cabos sueltos. ¿Qué hay de las grabaciones de seguridad de la tienda?, preguntó alguien. Ya está resuelto, respondió otra voz. Falla técnica. Todo lo de ayer por la tarde ha desaparecido. Eleanor escuchó el sonido de papeles al moverse. Luego la voz de Callahan de nuevo. Me reuniré con el alcalde y el juez Whittaker en Morton's Steakhouse esta noche. Necesitamos asegurarnos de estar en la misma página antes de que esto avance más. La reunión continuó, con los oficiales discutiendo varios casos que necesitaban limpiar y pruebas que debían desaparecer. Eleanor permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra, cada nombre, cada detalle de su operación corrupta. Cuando la tarde dio paso a la noche, la detective Lisa Carter pasó nuevamente por la celda de Eleanor, esta vez deteniéndose. Miró a ambos lados del pasillo antes de acercarse a los barrotes. «Señora Davis», habló en voz baja. «¿Está bien? ¿Necesita algo?» Eleanor la miró directamente a los ojos. «Necesito hacer mi llamada telefónica. Ya han pasado más de 24 horas». Lisa vaciló. El conflicto era evidente en su rostro. Tras otro vistazo al pasillo, sacó un teléfono móvil. «Hágalo rápido. Si alguien pregunta, esto nunca pasó». Los dedos de Eleanor no temblaron mientras marcaba el número de su hijo. Malcolm respondió en el segundo tono. «Mamá, ¿dónde estás? He estado intentando comunicarme contigo». Malcolm, la voz de Eleanor era baja pero firme. «Están ocultando algo enorme aquí. Algo que llega hasta lo más alto». «¿Qué? ¿Quién está ocultando qué?» «Mamá, ¿dónde estás?» «Distrito 18», respondió Eleanor, observando las miradas nerviosas de Lisa hacia el pasillo. «Hijo, necesito que escuches con atención. Estas personas creen que son intocables. Creen que nadie los está observando, pero han sido descuidados, demasiado confiados. He visto suficiente en las últimas 24 horas para derribar a todo este departamento». Malcolm inhaló bruscamente. «Distrito 18, quédate ahí, mamá. No firmes nada. No hagas ninguna declaración. Estoy en camino». «No», la voz de Eleanor fue firme. «No vengas tú. Envía a tu equipo. Esto va más allá de mi arresto. Tienen jueces en su bolsillo, al alcalde involucrado. Están destruyendo pruebas mientras hablamos». Lisa tocó el hombro de Eleanor con urgencia. Alguien venía. Eleanor terminó rápidamente la llamada. «Malcolm, están ocultando algo grande aquí». Le devolvió el teléfono a Lisa justo cuando se acercaban unos pasos. El oficial Mitchell apareció, su rostro torciéndose en una mueca al ver a Lisa cerca de la celda. «¿Haciéndote amiga de la prisionera, Carter?» Lisa se enderezó. «Solo un control de bienestar. Protocolo, ya sabes». La risa de Mitchell fue desagradable. «¿Protocolo? ¿Desde cuándo nos importa el protocolo en este distrito?» Después de que Lisa se fue, Mitchell se apoyó en los barrotes de la celda, su voz descendiendo a un susurro amenazante. «Espero que estés disfrutando tu estancia, señora Davis. El juez Whittaker se asegurará de que sea una larga». Eleanor lo miró con calma. «Cada hora que paso en esta celda es otra hora que paso observando cómo tú y tus colegas violan la ley». El rostro de Mitchell enrojeció. «Cuidado con lo que dices, anciana.
Los accidentes ocurren en custodia todo el tiempo. Pero Eleanor pudo ver el primer destello de incertidumbre en sus ojos. Ella había estado callada, atenta, presente en demasiadas conversaciones despreocupadas. Habían sido descuidados, demasiado confiados, sin considerar jamás que la anciana mujer negra en la celda de detención pudiera ser más de lo que aparentaba. Cuando cayó la noche sobre el Distrito 18, la energía en el edificio volvió a cambiar. Los oficiales recorrían los pasillos apresurados, sus movimientos más urgentes, sus conversaciones en susurros. Eleanor captó fragmentos de discusiones preocupadas sobre una próxima reunión entre el jefe, el alcalde y el juez. A través de todo esto, ella permaneció en silencio en su celda, una anciana aparentemente inofensiva que había sido testigo de todo. Le habían dado un asiento en primera fila a su corrupción, sin sospechar que cada detalle estaba siendo cuidadosamente registrado por una mente afilada por décadas de enseñanza y una vida de lucha contra la injusticia. En la oscuridad de su celda, Eleanor permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Pensaban que le estaban enseñando una lección sobre mantenerse en su lugar. En cambio, le habían dado exactamente lo que necesitaba: pruebas de sus crímenes, pruebas de su corrupción y, lo más importante, acceso al mismo sistema que usaban para protegerse. La tormenta se avecinaba y ninguno de ellos lo veía venir. Pero Eleanor Davis sabía que para mañana, a esta misma hora, su hijo tendría todo lo necesario para desmantelar su imperio corrupto. Habían cometido un error crucial. Habían subestimado a una exprofesora de 78 años que había pasado su vida luchando batallas como esta. Y ahora, gracias a su propia arrogancia, ella tenía las pruebas para derribarlos a todos. Malcolm Davis se sentó en su oficina en Washington, D.C., con las palabras de su madre resonando en su mente. Están ocultando algo enorme aquí. Sus dedos tamborileaban contra el escritorio de caoba mientras procesaba las implicaciones de su llamada. El fiscal general de los E.U. rara vez se involucraba directamente en asuntos de la policía local. Pero esto era diferente. Esto era personal. Sarah llamó a su jefa de gabinete. Sarah Williams, una mujer perspicaz de unos 40 años que había trabajado con Malcolm por más de una década, ya estaba en movimiento. Estoy reuniendo un equipo ahora mismo. ¿Quiere que contacte a la oficina local del FBI? Aún no. La voz de Malcolm era medida, controlada. Veamos con qué estamos tratando primero. Y Sarah, nadie fuera de esta oficina debe saber sobre esto. No hasta que estemos listos. En menos de una hora, la espaciosa oficina de Malcolm se había transformado en un centro de mando. Analistas examinaban registros del distrito, estados financieros e historiales de denuncias. El patrón que surgió era inquietante, pero no sorprendente. Un aumento constante en las incautaciones de bienes civiles, un número sospechoso de denuncias desestimadas y una tasa inusualmente alta de fallos técnicos en las cámaras corporales. Señor, llamó una de sus analistas, necesita ver esto. Ella mostró una hoja de cálculo en su computadora portátil. Las tasas de arresto de minorías en el Distrito 18 son 3 veces más altas que en cualquier otro distrito de la ciudad, pero sus tasas de condena son casi perfectas. Eso es estadísticamente imposible, a menos que estén fabricando pruebas. Malcolm terminó apretando la mandíbula. Sigue investigando. El teléfono en su escritorio sonó, una línea segura utilizada solo para asuntos sensibles. Davis, contestó. Señor fiscal general. La voz del alcalde Kensington resumaba falsa preocupación. Acabo de enterarme de un desafortunado incidente que involucra a su madre. Quiero asegurarle que todo esto es un malentendido. Estamos preparados para liberarla de inmediato con nuestras más sinceras disculpas. La risa de Malcolm fue fría. Alcalde Kensington, me temo que es demasiado tarde para eso, pero le agradezco que haya confirmado su participación en este asunto. Se escuchó un fuerte jadeo del otro lado de la línea. Ahora, no seamos apresurados. Estoy seguro de que podemos arreglar algo que beneficie a todos. Lo único que beneficiaría a todos es una investigación completa sobre las prácticas de su comisaría, respondió Malcolm. Y esa investigación comienza hoy. Colgó antes de que el alcalde pudiera responder y se giró hacia Sarah. Consígueme al juez Thompson en el circuito federal. Vamos a necesitar algunas órdenes de allanamiento. Al otro lado de la ciudad, la detective Lisa Carter estaba sentada en su auto estacionado frente a la comisaría 18. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba la memoria USB en el asiento del copiloto. Años de pruebas recopiladas, grabaciones de cámaras corporales eliminadas que había logrado recuperar,
copias de informes falsificados, grabaciones de conversaciones sobre sobornos y encubrimientos. Había estado reuniendo todo, esperando el momento adecuado, la persona adecuada en quien confiar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del oficial Mitchell. El jefe quiere que todos lleguen temprano mañana. Gran reunión sobre el asunto Davis. Lisa recogió la memoria USB, tomando su decisión. Condujo hasta una cafetería 3 ciudades más allá. Usó su Wi-Fi público y envió un correo electrónico cifrado a la oficina del fiscal general. Luego condujo de regreso a casa, tomando una ruta sinuosa para asegurarse de que no la siguieran. En Washington, el equipo de Malcolm estaba armando su caso. Sara entró en su oficina con un montón de impresiones. «Tenemos algo», dijo. «Una detective de la comisaría 18 nos acaba de enviar un tesoro de pruebas. Ha estado recopilándolo durante años». Malcolm pasó la siguiente hora revisando los archivos. Las grabaciones de video mostraban a oficiales colocando pruebas falsas. Las grabaciones de audio captaban discusiones sobre sobornos, y las hojas de cálculo detallaban la red de protección que dirigían sobre los negocios locales. Pero fue la conexión con el juez Whittaker lo que hizo que Malcolm se sentara más derecho. «Mira esto», señaló una serie de transferencias bancarias. Cada vez que Whittaker desestima un caso que involucra a oficiales de la comisaría 18, aparece un gran depósito en una cuenta offshore vinculada al apellido de soltera de su esposa. Sara asintió. «Y hay más. El alcalde ha estado recibiendo sobornos de confiscaciones de bienes civiles. Están usando una empresa fantasma para lavar el dinero a través de proyectos de desarrollo local». Malcolm se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. Se confiaron demasiado. Se sintieron intocables. Se giró hacia su equipo. «Hagamos que se sientan incómodos». Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «Aquí el fiscal general Davis. Necesito un equipo de alguaciles federales listos para actuar en la próxima hora. Y consíganme al director Phillips del FBI». La maquinaria de la aplicación de la ley federal comenzó a moverse. Se formaron equipos, se prepararon órdenes de arresto y las unidades de vigilancia tomaron posiciones alrededor de la comisaría 18. Malcolm observó cómo las piezas encajaban, sabiendo que el tiempo sería crucial. En la comisaría 18 el jefe Callahan estaba en pánico. Acababa de enterarse de que Eleanor Davis era la madre del fiscal general, y ahora su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse. Paseaba por su oficina con el teléfono pegado a la oreja. «Tenemos que deshacernos de ella». La voz del juez Whittaker crujió a través de la línea. «Transfiéranla a máxima seguridad. Háganla desaparecer en el sistema por unos días. Denos tiempo para limpiar esto». Callahan se secó el sudor de la frente. «¿Y qué pasa cuando los federales vengan a buscarla?» «No encontrarán nada», le aseguró Whittaker. «Lo hemos hecho antes, pero no lo habían hecho antes. No con alguien como Eleanor Davis. No con la oficina del fiscal general observando». Callahan lo sabía, aunque no lo admitiría. Colgó y llamó a los oficiales Mitchell y Harris. «Trasladamos a la señora Davis esta noche. Máxima seguridad en la prisión estatal». Mitchell abrió los ojos con sorpresa. «Señor, eso no es el procedimiento estándar para...» «¿Desde cuándo te importa el procedimiento?». Callahan lo interrumpió. «Háganlo». Lo que ninguno de ellos sabía era que la detective Lisa Carter estaba escuchando fuera de la oficina de Callahan, grabando todo en su teléfono. Tan pronto como terminó la reunión, envió otro correo electrónico cifrado a la oficina de Malcolm. Malcolm recibió la advertencia justo cuando se preparaba para salir del trabajo. «Señor», Sara irrumpió en su oficina. «Planean trasladar a su madre esta noche. Máxima seguridad». «¿Cómo diablos lo harán?». La voz de Malcolm era de acero. Tomó su teléfono. «Ejecuten las órdenes. Ahora». A lo largo de la ciudad, los agentes federales se pusieron en posición. Equipos rodearon la comisaría 18, mientras otros se dirigieron a las casas del juez Whittaker, el alcalde Kensington y el jefe Callahan. La red se cerraba. Dentro de su celda, Eleanor escuchó la creciente actividad, los pasos urgentes, las conversaciones nerviosas. El oficial Mitchell apareció con los papeles de traslado. «Hora de un pequeño viaje», se burló. Pero Eleanor pudo ver el miedo detrás de su arrogancia. Antes de que Mitchell pudiera abrir la celda, las puertas principales de la comisaría se abrieron de golpe. Los alguaciles federales irrumpieron. Armas desenfundadas, placas en alto. «Agentes federales, todos quédense donde están». El caos que siguió fue casi hermoso en su precisión. Los oficiales fueron separados, los teléfonos y computadoras incautados, y los archivos asegurados antes de que alguien pudiera destruirlos.
Mitchell terminó boca abajo en el suelo, esposado por un alguacil que no mostró la menor gentileza. El jefe Callahan intentó correr hacia su oficina trasera, probablemente en dirección a la trituradora de papel que tantas veces lo había salvado. Logró dar 3 pasos antes de que los agentes federales lo derribaran. A través de todo, Eleanor permaneció sentada tranquilamente en su celda, viendo cómo la justicia finalmente alcanzaba a aquellos que se creían intocables. Cuando la puerta de la celda se abrió, no era Mitchell ni Harris sosteniendo la llave, sino un alguacil federal con respeto en sus ojos. Señora Davis, estamos aquí para escoltarla. Eleanor se puso de pie, alisando su ropa con dignidad. Mientras salía de la comisaría, vio los resultados de su paciencia y observación. Oficiales esposados, pruebas siendo embaladas y etiquetadas, computadoras incautadas. Sus ojos se encontraron con los de la detective Lisa Carter al otro lado de la sala, y le dio un leve asentimiento de reconocimiento. Afuera los noticieros ya se habían congregado, capturando el momento en que los agentes federales sacaban a los oficiales corruptos. Eleanor emergió al aire de la tarde, con la cabeza en alto y el espíritu intacto. Malcolm la esperaba junto a una sub negra, su compostura habitual rompiéndose ligeramente al verla. «Mamá». Malcolm dio un paso adelante y la abrazó. «¿Estás bien?» «Estoy bien, hijo». Eleanor le acarició la mejilla. «Pero tenemos trabajo que hacer. He visto lo suficiente ahí dentro como para mantener tu oficina ocupada durante meses». Malcolm la ayudó a subir al sub y luego se volvió hacia su equipo. «Quiero que se catalogue y asegure cada pieza de evidencia, que se analice cada computadora y se examine cada archivo. Nadie duerme hasta que entendamos completamente el alcance de esta operación». Mientras se alejaban de la comisaría 18, Eleanor observó por la ventana cómo llegaban más vehículos federales. Vio al alcalde Kensington salir del ayuntamiento esposado, su habitual aire de superioridad reemplazado por una incredulidad atónita. Helicópteros de noticias sobrevolaban la escena, sus reflectores iluminando el drama en desarrollo. «Nunca lo vieron venir», comentó Eleanor, con un matiz de satisfacción en la voz. «Todo ese poder, toda esa corrupción, y fueron derribados por haber subestimado a una anciana», completó Malcolm con una sonrisa, reconociendo el tono de maestra en la voz de su madre. «Te dieron 24 horas para observar su operación. Ese fue su mayor error». «Uno de muchos», coincidió Eleanor. «Pero hay más, Malcolm. Lo que vi ahí dentro, lo que escuché, va más allá de esta comisaría. Tienen conexiones». «¿Conexiones?», preguntó Malcolm. «A lo largo de todo el sistema», asintió Eleanor. «Jueces, políticos, empresarios. Los encontraremos a todos», prometió Malcolm. «Hasta el último». El sub tomó la autopista rumbo al edificio federal, donde los equipos de investigadores ya estaban reuniéndose. Eleanor Davis se sentó erguida en su asiento, su mente organizando la evidencia que presentaría. Había pasado décadas enseñando a jóvenes a pensar críticamente, a cuestionar la autoridad, a defender lo que era correcto. Ahora impartiría una última lección, esta vez para aquellos que habían olvidado que la justicia, aunque a veces lenta, era inevitable. En oficinas por toda la ciudad, los teléfonos comenzaron a sonar mientras los funcionarios corruptos se daban cuenta de que su tiempo se había acabado. El juez Whitaker canceló sus reservas para la cena y llamó a su abogado. La asistente del alcalde Kensington estaba triturando documentos cuando los agentes federales irrumpieron en su oficina. El jefe de policía Callahan estaba sentado en una celda, igual que la que había usado para encerrar a Eleanor, preguntándose cómo todo se había desmoronado tan rápido. Pero todos sabían, aunque no quisieran admitirlo. Habían cometido el error fatal de asumir que el poder significaba impunidad, que sus placas y títulos los hacían intocables. Habían olvidado que la justicia podía venir de los lugares más inesperados. En este caso, de una exmaestra de 78 años que había pasado su vida preparando a otros para luchar por lo correcto. Cuando cayó la noche sobre la ciudad, Eleanor Davis observó desde el edificio federal cómo el imperio de corrupción comenzaba a derrumbarse. Equipos de investigadores revisaban la evidencia que ella y el detective Carter habían proporcionado, construyendo un caso que sacudiría la estructura de poder de la ciudad hasta sus cimientos. «Sabes que intentarán contraatacar», dijo Malcolm, de pie a su lado frente a la ventana. Eleanor sonrió, la misma sonrisa que había alentado a generaciones de estudiantes a creer en sí mismos. «Que lo intenten. Tenemos algo que ellos no». «¿Qué es eso?» «La verdad», respondió Eleanor con simplicidad.
Y después de todos estos años, he aprendido que la verdad, cuando se presenta adecuadamente, es el arma más poderosa de todas. Malcolm asintió, comprendiendo que su madre acababa de enseñarle otra lección. Mientras los agentes federales continuaban procesando evidencia y armando su caso, Eleanor Davis se mantuvo vigilante, sabiendo que sus 24 horas en una celda habían iniciado un cambio que transformaría el futuro de la ciudad. La tormenta que había prometido había llegado y apenas estaba comenzando a tomar fuerza. La mañana después del operativo federal contra la Comisaría 18 amaneció fría y gris. En su despacho privado, el juez William Whitaker caminaba frenéticamente de un lado a otro, el teléfono pegado a su oído. Las noticias locales no dejaban de transmitir la cobertura de los eventos de la noche anterior, y su nombre ya había sido mencionado en relación con la investigación. «Tenemos que contener esto», bramó al teléfono. «Encuentren algo contra el chico que grabó el arresto». «¿Cómo se llamaba?» «Jordan Carter», respondió el jefe Callahan con voz tensa. Aunque estaba en libertad bajo fianza, la presión era evidente en su tono. «Pero señor, con los federales involucrados...» «Me importa un carajo los federales», lo interrumpió Whitaker. «Encárcelen al chico si es necesario. Tenemos que desacreditar a cualquier testigo antes de que puedan testificar». Al otro lado de la ciudad, los oficiales Mitchell y Harris ya estaban ejecutando el plan. Estaban estacionados en su auto sin identificación, afuera del edificio de apartamentos de Jordan Carter, observándolo mientras salía para su turno matutino en la tienda de reparación de computadoras. «Recuerda», murmuró Mitchell, revisando su arma, «que parezca convincente». Esperaron hasta que Jordan estaba a mitad de camino hacia su auto antes de actuar. Mitchell salió, mostrando su placa. «Señor Carter, necesitamos hablar con usted sobre un robo ocurrido anoche». Jordan se congeló, con las llaves apretadas en su mano. Recordaba demasiado bien su último encuentro con ellos en el mercado Thompson. «Estuve en casa toda la noche. Tengo testigos». Harris rodeó su espalda y Jordan sintió su ritmo cardíaco acelerarse. Sabía lo que venía. Lo había visto suceder demasiadas veces antes. «Los testigos pueden equivocarse», dijo Mitchell con una sonrisa helada mientras sacaba algo de su chaqueta. «A veces recuerdan las cosas de otra manera después de haberlo pensado bien». Como por arte de magia, una pequeña bolsa de drogas apareció en la mano de Mitchell. La sangre de Jordan se heló. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Desde el otro lado de la calle, una pequeña luz roja parpadeaba en la oscuridad de la mañana. La detective Lisa Carter estaba en su propio auto sin identificación, grabando todo con su cámara. Había anticipado este movimiento. Sabía que intentarían silenciar a los testigos potenciales. Mientras observaba a Mitchell plantar la evidencia, presionó enviar en un correo electrónico prescrito dirigido a la oficina de Malcolm Davis. Incluía su ubicación exacta y una transmisión en vivo del video. Los siguientes minutos se desarrollaron como una coreografía perfectamente ensayada. Justo cuando Mitchell se preparaba para descubrir las drogas plantadas, 3 vehículos federales sin identificación convergieron en la escena. Mitchell y Harris se encontraron boca abajo en el pavimento mojado, con sus propias esposas asegurándolos. Jordan permaneció inmóvil, observando cómo los agentes federales recolectaban la evidencia y documentaban todo. Una mano suave tocó su brazo y se giró para ver a Lisa Carter a su lado. «Ahora estás a salvo», le dijo en voz baja, «pero tenemos que llevarte a un lugar seguro». «Intentarán de nuevo», susurró Jordan. Lisa asintió. «Déjalos intentarlo. Ahora los estamos observando». Mientras tanto, en su despacho, el juez Whitaker ya estaba trabajando en otro plan. Redactó una orden de silencio de emergencia, citando preocupaciones de seguridad nacional y posibles prejuicios en investigaciones en curso. Su asistente, Amanda Pierce, lo observó con creciente inquietud mientras él fechaba el documento de manera retroactiva. «Señor», aventuró con cautela, «esta orden no resistirá el escrutinio federal». La risa de Whitaker fue dura. «No necesita resistir para siempre, solo lo suficiente para que podamos limpiar la casa». Estampó el sello con más fuerza de la necesaria. «Llévala a todas las redacciones de noticias de la ciudad. Cualquiera que la viole enfrentará cargos por desacato». Pero subestimó la velocidad con la que trabajaba Malcolm Davis. Para cuando la orden de silencio llegó a los medios, Malcolm ya había filtrado partes seleccionadas de la evidencia a periodistas clave. La historia se propagó como fuego en redes sociales,
más allá de la jurisdicción de Whitaker. En el edificio federal, Eleanor Davis se sentó con un equipo de investigadores, repasando metódicamente su declaración. Cada detalle que había observado durante su detención estaba siendo cotejado con las pruebas de la detective Carter y los propios registros de la comisaría. Señora Davis, la agente especial Rachel Thompson se inclinó hacia adelante. Mencionó haber escuchado conversaciones sobre una red de protección. ¿Puede dar más detalles? La memoria de Eleanor era perfecta, afinada por años de enseñanza. El oficial Wilson estaba bastante orgulloso de su sistema. Cada negocio en su jurisdicción pagaba una cuota mensual de seguridad. Los que se negaban enfrentaban acoso constante, violaciones al código de salud, multas de estacionamiento, robos misteriosos. Mientras hablaba, otro equipo seguía la pista del dinero. Las cuotas de seguridad habían sido lavadas a través de una serie de empresas fantasma. Todas llevaban a cuentas controladas por el alcalde James Kensington y sus asociados. El alcalde, intentando controlar los daños, convocó una conferencia de prensa en las escalinatas del ayuntamiento. Con su habitual sonrisa confiada, declaró ante los periodistas reunidos: «Estas acusaciones son completamente infundadas. El arresto de la señora Davis fue desafortunado, pero se manejó conforme a los procedimientos estándar. Cualquier sugerencia de corrupción sistémica es simplemente un malentendido». Entre la multitud, los periodistas que habían recibido el paquete de evidencia de Malcolm intercambiaron miradas cómplices. Habían visto las pruebas, los informes alterados, los registros financieros, las grabaciones recuperadas de las cámaras corporales. Las palabras del alcalde sonaban vacías ante el peso de las pruebas acumulándose en su contra. Pero el verdadero drama se desarrollaba en la comisaría 18. La detective Lisa Carter había regresado a vaciar su escritorio, sabiendo que su posición allí era insostenible. Mientras guardaba sus pertenencias, sentía las miradas hostiles de sus antiguos compañeros. La oficial Sarah Turner, una vez su amiga, se acercó. «Nos traicionaste, Lisa. Todo lo que construimos aquí, todo por lo que trabajamos, lo echaste a perder». Lisa siguió empacando, sus movimientos deliberados. «Lo que construimos estaba mal, Sarah. Lo que trabajamos fue corrupción, pura y simple. Nosotros manteníamos el orden». La voz de Sarah era dura. «Hicimos que esta ciudad fuera segura». «¿Segura para quién?». Lisa finalmente levantó la mirada. ¿Para los ricos? ¿Para los conectados? ¿Y qué hay de personas como Jordan Carter? ¿Como Eleanor Davis? ¿Cuándo estuvieron seguros ellos en nuestra ciudad? Antes de que Sarah pudiera responder, un alboroto estalló en el pasillo. Los agentes federales habían regresado, esta vez con órdenes de arresto más específicas. Se dirigieron directamente a la sala de archivos, donde se almacenaban décadas de expedientes. Lisa observó cómo sus antiguos colegas intentaban aparentar cooperación, mientras, sutilmente, intentaban destruir pruebas. Pero era demasiado tarde. El equipo de Malcolm ya había accedido a los servidores de respaldo de la comisaría. Cada archivo eliminado, cada informe alterado estaba siendo recuperado. En su oficina privada, el jefe Callahan recibió una llamada urgente del alcalde Kensington. «Esto desaparece». La voz del alcalde temblaba de furia contenida. «O tú desapareces, ¿entendido?». Callahan entendió perfectamente. Había sido el solucionador del alcalde durante años, manejando situaciones delicadas, haciendo que los problemas desaparecieran. Pero esta vez era diferente. Esta vez se enfrentaban a un enemigo que no podía ser intimidado, comprado ni silenciado. Hizo un último movimiento desesperado, ordenando a sus oficiales más leales que eliminaran a Lisa Carter. «Es el eslabón débil», les dijo. «Si la sacamos de la ecuación, todo esto se desmorona». Pero Lisa ya estaba un paso adelante. Esa misma noche, cuando dos oficiales se acercaron a su auto, se encontraron rodeados por agentes federales. Malcolm había anticipado este movimiento también, asegurando que la testigo clave de su caso estuviera protegida. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con una noticia de última hora. La orden de silencio del juez Whitaker había sido anulada por un juez federal, y la historia completa finalmente llegaba al público. Helicópteros de noticias sobrevolaban la comisaría 18, capturando imágenes de agentes federales, sacando cajas y cajas de pruebas. Eleanor Davis observó la cobertura desde la oficina de Malcolm, su expresión serena. «Nunca entendieron», reflexionó, «que su verdadero error no fue arrestarme. Fue creer que su poder los hacía intocables». Malcolm asintió, revisando los últimos informes de su equipo de investigación.
Han operado así por tanto tiempo que olvidaron que la ley también se les aplica a ellos. Un golpe en la puerta los interrumpió. Sarah Williams entró con el rostro grave. Señor, tenemos una situación. Filtraron la dirección de la detective Carter al agente de Callahan. La respuesta de Malcolm fue inmediata. Sáquenla, ahora. Custodia protectora total. Pero una vez más, Lisa Carter demostró que siempre estaba un paso adelante. Cuando los hombres de Callahan llegaron a su casa, la encontraron vacía. Ella ya se había trasladado a una casa segura, llevándose aún más pruebas. Antiguos archivos de casos, conversaciones grabadas y un libro de contabilidad detallado con cada soborno, cada encubrimiento, cada abuso de poder que había presenciado a lo largo de los años. El libro de contabilidad resultó ser la clave que lo desbloqueó todo. Escondido en un viejo casillero de pruebas, contenía años de registros meticulosos, fechas, montos, nombres de oficiales involucrados en diversos esquemas. Lisa había estado construyendo su caso lentamente, con cuidado, esperando el momento adecuado para exponerlo todo. A medida que los agentes federales analizaban el libro, surgían patrones. La corrupción no estaba limitada solo a la Comisaría 18. Se extendía a otros distritos, otros departamentos, otras ciudades. El esquema de protección era solo la punta del iceberg. El alcalde Kensington, al darse cuenta de la magnitud de las pruebas en su contra, hizo un último movimiento desesperado. Convocó una conferencia de prensa de emergencia, con la intención de presentarse como un reformador que había estado trabajando para exponer la corrupción. Pero cuando se acercó al podio, encontró a Malcolm Davis esperándolo. Señor alcalde, la voz de Malcolm resonó sobre la atónita multitud. Creo que esto le pertenece. Levantó un fajo de registros financieros. ¿Le gustaría explicar por qué millones en activos incautados fueron desviados a cuentas offshore a su nombre? El rostro del alcalde palideció. Intentó huir, pero encontró su camino bloqueado por agentes federales. Su arresto, transmitido en vivo en todos los canales locales, marcó un punto de inflexión en la investigación. En el edificio federal, Jordan Carter dio su declaración, describiendo no solo el arresto de Eleanor, sino años de acoso sistemático y corrupción en su barrio. Su testimonio, junto con las pruebas de Lisa y las observaciones de Eleanor, pintaron un retrato condenatorio de un sistema podrido desde dentro. El juez Whittaker hizo un último intento por salvar la situación. Convocó una audiencia de emergencia, con la esperanza de usar su autoridad para suprimir las crecientes pruebas en su contra. Pero al entrar en la sala del tribunal, la encontró repleta de fiscales federales, periodistas y Eleanor Davis, sentada tranquilamente en la primera fila. Las manos del juez temblaron mientras tomaba asiento. Antes de que pudiera hablar, un alguacil federal se acercó al estrado con una orden de arresto. Las pruebas en el libro de registros de Lisa incluían detalles de cada caso que había manipulado, cada soborno que había aceptado. Cuando Whittaker fue escoltado fuera de su propia sala del tribunal, con las manos esposadas, Eleanor se puso de pie. Sus miradas se cruzaron brevemente, y en ese momento, el juez finalmente entendió. Todos la habían subestimado. Solo vieron a una anciana mujer negra que creyeron que podían intimidar. Nunca imaginaron que ella sería la catalizadora de su caída. El día terminó con más arrestos, más pruebas incautadas y más funcionarios corruptos enfrentando las consecuencias de sus actos. Lisa Carter, a salvo en su casa segura, continuó proporcionando información al equipo de Malcolm, ayudándolos a desentrañar décadas de corrupción. Eleanor Davis regresó a casa esa noche, finalmente pudiendo descansar en su propia cama. Pero su trabajo no había terminado. Sabía que exponer la corrupción era solo el primer paso. El verdadero desafío sería asegurarse de que lo que le había sucedido a ella no le pasara a nadie más. Sentada en su silla favorita, escuchaba la televisión de fondo, que informaba sobre los acontecimientos del día. La tormenta que había prometido había llegado y estaba cambiando el panorama del poder de formas que nadie había imaginado. En su oficina, Malcolm Davis trabajaba hasta tarde en la noche, armando los casos que llevarían ante la justicia a quienes se creían por encima de la ley. Sobre su escritorio descansaba el collar de perlas de su madre, recuperado de la sala de pruebas del distrito. Un recordatorio de por qué esta lucha era importante y de quién la había iniciado. La tormenta estaba lejos de haber terminado, pero los vientos del cambio soplaban con fuerza y nada volvería a ser igual. La luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones del Tribunal Federal, cuando Eleanor Davis emergió del SUV de su hijo. La multitud reunida afuera estalló en vítores al verla aparecer. Los periodistas gritaban preguntas.
Los fotógrafos se empujaban para obtener una mejor toma, y los manifestantes sostenían carteles exigiendo justicia. Pero Eleanor no se apresuró ni se ocultó. En su lugar, se detuvo en la cima de los escalones, se giró para enfrentar las cámaras y habló con la voz clara y firme que había usado para controlar aulas durante más de 4 décadas. No tengo miedo, declaró, sus palabras cortando el caos. Se hará justicia. La declaración fue breve, pero su impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron con videos de la exmaestra de 78 años, desafiando la corrupción con una dignidad inquebrantable. Dentro del tribunal, Malcolm Davis observaba la escena en un monitor, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Conocía esa mirada en los ojos de su madre. Era la misma que tenía cuando enfrentaba a funcionarios del consejo escolar que intentaban recortar fondos para estudiantes desfavorecidos. Pero el drama de la mañana apenas comenzaba. Mientras Eleanor avanzaba por el control de seguridad, otra figura irrumpió en las puertas del tribunal. Angela Carter, la madre de Jordan. Su rostro estaba bañado en lágrimas, sus manos temblaban mientras sostenía un papel. Señora Davis, su voz se quebró. Por favor, necesito su ayuda. Van a matar a mi hijo. Eleanor tomó las manos de la mujer, estabilizándolas con las suyas. Dígame todo, señora Carter. Las palabras de Angela salieron atropelladas. Jordan, aún bajo custodia por cargos falsos de robo, había sido transferido a una prisión de máxima seguridad, conocida por sus accidentes desafortunados, con testigos en casos de corrupción policial. Es solo un niño, sollozó Angela. Solo intentaba ayudarla. Malcolm, que se había unido a ellas en el vestíbulo del tribunal, tomó la orden de transferencia de las manos de Angela. Su expresión se oscureció al leerla. La firma del juez Whittaker, señaló. Su último acto antes de ser arrestado. ¡Sáquenlo de ahí! La voz de Eleanor era puro acero. Ahora. Malcolm ya estaba en movimiento, teléfono en mano. Sara, necesito una audiencia de emergencia. Y consígueme todo lo que tengamos sobre informes de incidentes en esa prisión. Enfócate en testigos que nunca llegaron a juicio. La maquinaria de la justicia federal comenzó a moverse, pero estaban corriendo contra el tiempo. En su celda, Jordan Carter ya estaba experimentando el trato especial reservado para aquellos que cruzaban la delgada línea azul. Los guardias, muchos con conexiones con el Distrito 18, se aseguraban de que entendiera cuán solo estaba. En el tribunal, la sala de la jueza, Rebecca Anderson, se llenaba para lo que se suponía que era una audiencia de rutina. En su lugar, se encontró enfrentando una moción urgente del propio fiscal general de los EU. Su señoría. Malcolm se puso de pie ante el estrado, su presencia imponiendo atención. Tenemos pruebas de que la transferencia de Jordan Carter fue ordenada específicamente para evitar su testimonio en una investigación federal en curso. El abogado de la prisión, David Mike Thompson, se levantó para objetar. Su señoría, esto es simplemente un procedimiento de seguridad estándar. El señor Carter está acusado de un delito violento. Un delito fabricado por los mismos oficiales contra los que estaba dispuesto a testificar, contrapuso Malcolm, presentando la última evidencia de Lisa Carter. Imágenes de seguridad que mostraban a los oficiales Mitchell y Harris, colocando pruebas falsas en la escena del supuesto robo de Jordan. La jueza Anderson se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes cuidadosamente. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Este tribunal ordena la transferencia inmediata de Jordan Carter a custodia federal. Pero incluso mientras se procesaba la orden, otro drama se desarrollaba en la sala 3 del tribunal. El juez Whittaker podría haber sido arrestado, pero su reemplazo, el juez Michael Sullivan, parecía decidido a mantener el statu quo. El caso civil de Eleanor contra el Departamento de Policía estaba siendo sistemáticamente desmantelado. El tribunal encuentra insuficientes pruebas para estas acusaciones, declaró Sullivan, golpeando su mazo con firmeza. Caso desestimado. Eleanor, sentada en la primera fila, no mostró ninguna reacción mientras su abogado inmediatamente presentaba una apelación. Habían anticipado este movimiento. Las conexiones de Sullivan con la vieja guardia estaban bien documentadas. En el libro de registros de Lisa, esta decisión era solo otra prueba más de cuán profunda llegaba la corrupción. Malcolm, llegando de la audiencia de Jordan, estaba furioso. Todavía están tratando de jugar con sus viejas reglas, murmuró a su madre. No han entendido que el juego ha cambiado. Entonces cambiémoslo aún más drásticamente, respondió Eleanor, su voz lo suficientemente alta como para que los periodistas en la galería la escucharan. La tarde trajo una nueva ola de revelaciones.
Una periodista determinada, Rachel Stevens, trabajando con la evidencia que Malcolm había filtrado, publicó un reportaje devastador. El artículo detallaba no solo actos individuales de corrupción, sino un sistema entero diseñado para protegerse mientras se aprovechaba de los más vulnerables. La historia se propagó como un incendio. Las redes sociales explotaron con testimonios de víctimas del Distrito 18, exoficiales rompiendo el silencio, incluso empleados del tribunal revelando patrones de absoluciones sospechosas. El muro de silencio que había protegido al sistema corrupto durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse. En respuesta, el sindicato de policía convocó una conferencia de prensa de emergencia. Su portavoz, Frank Miller, se situó ante las cámaras intentando cambiar la narrativa. Estas acusaciones son un ataque contra cada oficial que trabaja arduamente, declaró. Apoyamos a nuestros miembros. Pero sus palabras sonaban vacías a medida que surgían más pruebas. El registro de Lisa Carter había sido minucioso, documentando no solo los crímenes, sino el sistema que los permitía. Cada entrada era un hilo que, al ser tirado, revelaba más corrupción, más abusos, más vidas destruidas por aquellos que juraron protegerlas. El tribunal volvió a reunirse tarde en la tarde, ahora repleto de prensa y público por igual. La tensión era palpable cuando Eleanor subió al estrado. Había esperado este momento. Se había preparado para él durante esas largas horas en su celda. Señora Davis, comenzó su abogada. Por favor, cuéntenos qué presenció durante su detención. El testimonio de Eleanor fue devastador en su precisión. Relató conversaciones, describió procedimientos, mencionó nombres. Su memoria de maestra le sirvió bien al reconstruir la corrupción casual que había observado. El público en la sala permaneció en un silencio atónito mientras describía a los oficiales bromeando sobre colocar pruebas falsas, jueces arreglando casos, funcionarios aceptando sobornos. El jefe Callahan, sentado en la mesa de la defensa, comenzó a sudar cuando Eleanor relató cómo había escuchado sus conversaciones telefónicas sobre la destrucción de pruebas. Su abogado le pasó una nota. Necesitamos hablar sobre un trato. Pero era demasiado tarde para acuerdos. El equipo de Malcolm había estado construyendo su caso metódicamente, utilizando el testimonio de Eleanor como marco para sostener la montaña de pruebas que habían reunido. Los registros financieros confirmaban su relato sobre los sobornos. Las grabaciones recuperadas de las cámaras corporales verificaban su descripción de los hechos. El registro de Lisa proporcionaba fechas y detalles que coincidían perfectamente con los recuerdos de Eleanor. La fiscalía comenzó a llamar testigos, pequeños empresarios que habían pagado dinero de protección, ciudadanos que habían sido arrestados falsamente, oficiales que habían sido obligados a participar en la corrupción o arriesgar sus carreras. Cada testimonio se sumaba al anterior, creando una imagen de abuso sistemático que ya no podía ser ignorada. Durante un breve receso, Eleanor se sentó en una pequeña sala de conferencias con Malcolm y su equipo. Las paredes estaban cubiertas de fotos, documentos y diagramas que mostraban la red de corrupción que habían descubierto. En el centro estaba una foto de la comisaría 18. Ellos pensaban que el sistema los protegería, observó Malcolm, estudiando las pruebas. Nunca imaginaron que podría volverse en su contra. Eleanor tocó el collar de perlas en su cuello, recuperado tras haber sido retenido como evidencia. Olvidaron que los sistemas pueden cambiar, hijo. Eso es lo que enseñé a mis estudiantes durante 40 años. La sesión de la tarde trajo un desfile de contadores forenses que detallaron los complejos esquemas financieros que habían enriquecido a Callahan, al juez Whittaker y al alcalde Kensington. Los ojos del jurado se agrandaron a medida que los números crecían. Millones en activos robados, sobornos pagados a través de empresas fantasma, bienes desaparecidos misteriosamente de la sala de evidencia. Pero fue el costo humano lo que realmente captó su atención. Jordan Carter, ahora bajo custodia federal, testificó sobre años de acoso y perfil racial. Su voz temblaba mientras describía la noche del arresto de Eleanor, el terror que sintió cuando Mitchell lo amenazó, la impotencia de ver cómo se pervertía la justicia. Sabía lo que me harían, dijo encontrando la mirada de Eleanor. Pero no podía quedarme de brazos cruzados, no otra vez, no después de ver cómo trataron a la señora Davis. Los abogados de la defensa intentaron desacreditar su testimonio, pintándolo como un alborotador con rencor contra la policía. Pero la sinceridad de Jordan, combinada con la montaña de pruebas que respaldaban su relato,
hizo que sus esfuerzos parecieran desesperados y vacíos. A medida que el día llegaba a su fin, la sala del tribunal seguía llena. Nadie quería perderse ni un solo momento de lo que se estaba convirtiendo en un desmantelamiento histórico de la corrupción. Eleanor se sentó en la primera fila, su postura perfecta, su mirada firme mientras más testigos subían al estrado. Un exsecretario judicial testificó sobre órdenes de manipular documentos. Un empresario describió cómo los oficiales le exigieron dinero de protección, amenazando a su familia cuando se negó a pagar. Un oficial novato con la voz temblorosa relató cómo lo obligaron a falsificar informes bajo amenaza de represalias. Cada testimonio añadía otra grieta a los cimientos de la corrupción, otro golpe al sistema que parecía intocable apenas unos días antes. Los jurados tomaban notas sin parar, sus expresiones cada vez más sombrías con cada revelación. El jefe Callahan observaba cómo su imperio se derrumbaba, su rostro cada vez más pálido con cada testimonio condenatorio. Sus abogados lo rodeaban, susurrándole frenéticamente sobre acuerdos de culpabilidad y cooperación con la fiscalía. Pero Malcolm ya había dejado claro que no habría acuerdos, ni salidas fáciles, ni renuncias silenciosas. El día terminó con una pieza de evidencia contundente, la grabación recuperada del arresto de Eleanor. La defensa había alegado que se había perdido por fallos técnicos, pero Lisa Carter la había encontrado. Enterrada en archivos encriptados, la grabación mostraba todo: el arresto ilegal, el uso excesivo de la fuerza, la crueldad casual de los oficiales que pensaban que nunca rendirían cuentas. Mientras el video se reproducía, Eleanor observó las reacciones del jurado. Vio el shock en sus ojos, el asco en sus rostros, la creciente comprensión de que esto no se trataba solo de un arresto o una comisaría. Se trataba de un sistema que había fallado en su propósito más fundamental: servir y proteger a todos los ciudadanos por igual. El juez levantó la sesión al atardecer. Afuera la multitud había crecido, con manifestantes exigiendo justicia mezclados con periodistas esperando declaraciones. Eleanor emergió bajo la luz del ocaso, con la cabeza en alto y el espíritu intacto. Una joven reportera se adelantó. «Señora, Davis, ¿cómo se siente sobre los testimonios de hoy?» Eleanor se detuvo, considerando cuidadosamente sus palabras. «Hoy vimos el comienzo del cambio», dijo, su voz resonando sobre la multitud. «Pero es solo el comienzo. La verdadera justicia requiere más que castigar a los culpables. Requiere construir algo mejor en lugar de lo que estaba roto». Mientras caminaba hacia el auto que la esperaba, apoyada en el brazo firme de su hijo, Eleanor pensó en todas las vidas tocadas por este sistema corrupto. Pensó en Jordan Carter, en los empresarios obligados a pagar sobornos, en los inocentes que aún estaban en celdas por pruebas falsificadas. La tormenta que había prometido estaba aquí, y no solo estaba destruyendo el viejo orden, estaba despejando el camino para algo nuevo, algo mejor. Y Eleanor Davis, 78 años y sin doblegarse, estaba liderando la lucha. Malcolm la ayudó a subir al auto y se detuvo antes de cerrar la puerta. «Sabes que apelarán. Intentarán alargar esto». Eleanor sonrió. La misma sonrisa que había enseñado a innumerables estudiantes a creer en sí mismos, en la justicia, en la posibilidad del cambio. «Que lo intenten», dijo. «Tenemos algo que nunca esperaron». «¿Qué cosa?» «La verdad», respondió Eleanor. «Y el coraje de decirla. Cada pieza de evidencia, cada registro, cada archivo, destrúyanlo todo. No me importa cómo». Pero ya era demasiado tarde. Los agentes federales habían asegurado silenciosamente cada sala de archivos, cada sistema informático y cada casillero de pruebas en la comisaría. La orden del alcalde de destruir la evidencia solo añadió otro cargo a la creciente lista en su contra. Dentro de su lujosa oficina, Kensington se volvía cada vez más desesperado. Había convocado una reunión de emergencia con sus principales donantes, los magnates del poder que habían ayudado a mantener el sistema corrupto durante décadas. Se reunieron en un comedor privado del exclusivo Summit Club, a 50 pisos sobre el caos creciente en las calles. «Caballeros», dijo Kensington, dirigiéndose a la sala llena de empresarios y líderes cívicos, «tenemos una situación que requiere atención inmediata. Nuestra inversión en el liderazgo de esta ciudad está en peligro». Richard Hamilton, un desarrollador inmobiliario que se había beneficiado de años de decisiones de zonificación manipuladas, habló primero. «¿Cuánto costará hacer que esto desaparezca? Podemos crear un fondo, pagar a quien sea necesario. Ya no se trata solo de dinero,
intervino William Foster, un banquero ejecutivo. Los federales están involucrados. Eso lo cambia todo. Mientras discutían sus opciones, ninguno notó la pequeña luz roja que parpadeaba debajo del centro de mesa de cristal. Otro de los discretos dispositivos de grabación colocados por Lisa Carter. Cada palabra, cada plan, cada confesión estaba siendo transmitida directamente a la oficina de Malcolm Davis. Mientras tanto, en el edificio federal, el equipo de Malcolm seguía el rastro del dinero. La analista financiera Jessica Reynolds había pasado noches sin dormir rastreando la compleja red de transacciones que financiaban la corrupción. Miren esto, señaló una serie de transferencias en su pantalla. Cada vez que la policía confiscaba bienes civiles, los fondos incautados se suponía que debían ir a las cuentas de la ciudad. En cambio, fueron desviados a través de una serie de empresas fantasma. Destino final, cuentas en el extranjero controladas por Kensington y sus donantes. Las cantidades eran asombrosas. Millones de dólares destinados a programas comunitarios, capacitación policial y mejoras cívicas habían enriquecido a los funcionarios corruptos y sus aliados. El rastro de documentos era complejo, pero innegable. Malcolm estudió la evidencia, su expresión sombría. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Al menos 15 años, respondió Jessica. Tal vez más. Pero últimamente se volvieron descuidados. Probablemente pensaban que eran intocables. La investigación se expandía por horas. Más informantes salieron a la luz, inspirados por el ejemplo de Lisa Carter. Un empleado de la oficina de permisos reveló cómo las inspecciones de edificios eran manipuladas para favorecer a ciertos desarrolladores. Un exoperador de despacho policial detalló cómo los tiempos de respuesta eran deliberadamente retrasados en los vecindarios que no podían pagar protección mejorada. Cada revelación alimentaba la ira pública. Las multitudes fuera de los edificios gubernamentales crecían, cada vez más ruidosas. Los noticieros transmitían en vivo mientras los manifestantes compartían sus propias historias de encuentros con oficiales corruptos. En su despacho, el juez Sullivan intentaba desesperadamente mantener el control. Emitió una orden judicial tras otra, intentando suprimir evidencia y silenciar testigos. Pero los jueces federales anulaban sus órdenes tan rápido como las escribía. Su asistente, Mary Williams, observaba con creciente preocupación mientras el comportamiento del juez se volvía más errático. Cuando le ordenó falsificar fechas en una serie de documentos, ella silenciosamente agregó otra pieza de evidencia al creciente caso contra el sistema corrupto. El alcalde hizo un último intento por controlar la narrativa. Convocó una conferencia de prensa en las escalinatas del ayuntamiento, rodeado de simpatizantes cuidadosamente seleccionados. Pero cuando se acercó al podio, el viento arrastró los cánticos de los manifestantes desde la calle. «Ciudadanos míos», comenzó sin su acostumbrada sonrisa confiada. «Lo que estamos presenciando es un malentendido, exagerado por los medios sensacionalistas y agitadores externos». Desde la prensa, Rachel Stevens se puso de pie. «Señor alcalde, ¿puede explicar estas transferencias bancarias?» Sostuvo documentos que mostraban millones de dólares moviéndose de cuentas de bienes incautados a cuentas privadas. O tal vez quiera comentar sobre la reunión de esta mañana en el Summit Club. El rostro de Kensington palideció. ¿Cómo podían saber sobre esa reunión? Sus ojos se movieron rápidamente a su equipo de seguridad, buscando una ruta de escape. Pero los agentes federales ya avanzaban entre la multitud, orden judicial en mano. El alcalde giró y echó a correr, empujando a su personal y a los reporteros. Llegó al elevador privado que conducía al estacionamiento subterráneo del edificio. Pero cuando las puertas se abrieron, se encontró cara a cara con Malcolm Davis. «¿A dónde va, señor alcalde?» En ese momento, Kensington supo que todo había terminado. El sistema que había construido, la estructura de poder que había mantenido con sobornos, amenazas y corrupción, se desmoronaba a su alrededor. Mientras los agentes lo escoltaban esposado, las cámaras capturaban cada momento. La imagen del hombre que una vez fue poderoso, con la cabeza gacha, siendo llevado a un vehículo federal, se convirtió en el símbolo de la jornada. Pero la mayor revelación aún estaba por venir. Durante el allanamiento en la mansión del alcalde, los agentes federales descubrieron una habitación oculta detrás de su estudio privado. Dentro encontraron archivos que databan de décadas atrás. Registros detallados de cada soborno, cada caso manipulado, cada acto de corrupción que había mantenido su poder. «Guardaba trofeos», dijo Sarah Williams mientras revisaba los archivos. «Registros de todos los que tenía en su bolsillo, todo lo que controlaba». Malcolm asintió con gravedad.
Probablemente pensaba que era su seguro. En cambio, nos ha dado todo lo que necesitamos para derribar toda la red. Los documentos revelaron una corrupción mucho más profunda de lo que habían sospechado. Jueces, políticos, empresarios. Los tentáculos de la corrupción alcanzaban todos los rincones del gobierno de la ciudad. Cada documento, cada fotografía, cada conversación grabada añadía otro nombre a la investigación. En el Tribunal Federal, Eleanor Davis se sentó con Jordan Carter y su madre, observando la cobertura de noticias sobre el arresto del alcalde. Las marcas de los golpes aún eran visibles en el rostro de Jordan, pero sus ojos estaban claros y decididos mientras revisaba su testimonio para el jurado. Pensaron que podían silenciarnos, dijo en voz baja, hacernos demasiado temerosos para hablar. Eleanor le dio una palmadita en la mano. El miedo es su arma, Jordan. La verdad es la nuestra. Afuera la multitud había crecido aún más, pero la ira estaba transformándose en algo más. Determinación. Líderes comunitarios hablaban sobre reformas, supervisión y la construcción de un sistema mejor. La gente ya no solo protestaba, exigía cambios. En su jet privado, intentando huir a un país sin extradición, el juez Whitaker recibió la noticia de que sus cuentas habían sido congeladas. Cada ruta de escape que había preparado, cada salvaguarda que había establecido, había sido anticipada y bloqueada. Los agentes federales esperándolo en la pista de aterrizaje fueron casi un detalle adicional. Mientras lo arrestaban, Whitaker finalmente entendió lo que Eleanor Davis había sabido desde el principio. El poder que creían que los hacía intocables había sido el instrumento de su caída. Se trataba de poder, de la capacidad de controlar la vida de las personas, de decidir quién merecía justicia y quién no. La investigación se expandió más allá de los límites de la ciudad. Otros distritos, otras jurisdicciones, otras estructuras de poder quedaron bajo escrutinio. El patrón que emergió era claro. Lo que había ocurrido en la comisaría 18 no era una anomalía. Era un síntoma de un problema más profundo. Malcolm Davis trabajó durante toda la noche, coordinando con los fiscales federales para construir casos sólidos. La evidencia era abrumadora, pero él sabía por experiencia que el poder no se rinde fácilmente. Van a contraatacar, advirtió a su equipo. Todavía tienen recursos, aliados, influencia. Tenemos que ser minuciosos. Ni un solo cabo suelto. En las celdas de detención del edificio federal, la magnitud de su caída comenzaba a hundirse en los oficiales arrestados. El alcalde Kensington, separado de sus trajes de diseñador y sus comodidades, lucía cada año de su edad. El jefe Callahan, ya sin mando, permanecía en silencio en su celda, negándose incluso a hablar con sus abogados. Pero fue el juez Whitaker quien finalmente se quebró. Después de décadas de ejercer el poder desde el estrado, de decidir el destino de otros mientras se enriquecía, se encontraba ahora enfrentando la justicia desde el otro lado. «Quiero hacer un trato», le dijo a los fiscales federales. «Puedo darles nombres, fechas, detalles, gente de la que ni siquiera sospechan todavía». Malcolm escuchó la oferta desesperada del juez con fría satisfacción. «No hay tratos», respondió. «Tuviste años para hacer lo correcto. Ahora enfrentarás las consecuencias». El día terminó con más arrestos, más pruebas incautadas, más funcionarios corruptos enfrentando la justicia que habían negado a otros. Desde la seguridad de su refugio, Lisa Carter continuó proporcionando información al equipo de Malcolm, ayudándolos a desentrañar décadas de corrupción. Eleanor Davis observó todo desarrollarse con la paciencia de alguien que había pasado una vida luchando por el cambio. Sabía que exponer la corrupción era solo el primer paso. El verdadero trabajo, reconstruir la confianza, establecer responsabilidades, crear un cambio real, aún estaba por venir. Cuando cayó la noche sobre la ciudad, la multitud permaneció. Sus velas y las luces de sus teléfonos creaban un mar de iluminación en la oscuridad. Ya no solo exigían justicia, estaban presenciando su llegada. En su oficina, Malcolm revisó los avances del día con su equipo. Los archivos secretos del alcalde habían abierto docenas de nuevas investigaciones. El intento de fuga del juez había revelado más cuentas ocultas. Cada arresto conducía a nuevas revelaciones, nuevas conexiones, más pruebas de corrupción. «Ya no solo estamos desmantelando una comisaría corrupta», dijo a su equipo. «Estamos exponiendo un sistema entero que falló a su gente». Eleanor, sentada en silencio en un rincón, asintió con la cabeza. Pensó en sus alumnos a lo largo de los años, en cómo les había enseñado que el cambio era posible, que la justicia valía la pena.
Ahora les estaba mostrando cómo se hacía. La ciudad estaba transformándose. La indignación que había sacado a la gente a las calles se estaba convirtiendo en un movimiento por un cambio real. Los líderes comunitarios se organizaban, exigiendo comités de supervisión, reformas policiales, un gobierno transparente. Cuando amanecía, Eleanor se paró en la ventana de la oficina de su hijo, mirando hacia la ciudad que había llamado hogar durante 7 décadas. Las luces de los vehículos policiales y los equipos de noticias aún parpadeaban en las calles. La multitud se había reducido, pero no se había dispersado. Seguían manteniendo su vigilia por la justicia. ¿Sabes?, le dijo a Malcolm. Pensaron que arrestarme silenciaría una voz. En cambio, despertaron a miles. Malcolm sonrió, viendo en el rostro de su madre la misma determinación que había guiado su propia carrera en la justicia. Nunca entendieron lo que me enseñaste hace años, que el verdadero poder no está en controlar a la gente. Está en defender lo que es correcto, sin importar el costo. La noche estaba lejos de terminar, y el día siguiente traería nuevos desafíos. Pero la marea había cambiado. El sistema corrupto, que alguna vez pareció impenetrable, estaba desmoronándose. No por la fuerza, sino por el coraje de quienes se atrevieron a decir la verdad. El sótano de la comisaría 18 estaba inquietantemente silencioso a las 3 a.m. El jefe Callahan, liberado bajo fianza gracias a su costoso equipo de abogados, reunió a sus oficiales más leales en la oscura sala de evidencias. Los oficiales Mitchell, Harris, Peters y Davidson formaban un círculo tenso, sus rostros sombríos bajo la luz fluorescente. Esto termina esta noche. La voz de Callahan era apenas un susurro. Carter y Davis son la clave. Si las eliminamos, todo este caso se derrumba. Mitchell se movió incómodo. Señor, con los federales vigilando. No me importa los federales. El susurro de Callahan se convirtió en un gruñido áspero. Todo lo que construimos se está desmoronando. O lo arreglamos ahora, o todos caemos. Al otro lado de la ciudad, en una casa segura, Lisa Carter revisaba su testimonio con los fiscales federales. Años de pruebas cuidadosamente recopiladas estaban extendidas sobre la mesa frente a ella. Fotos, grabaciones, registros financieros. Cada pieza, otro clavo en el ataúd de la corrupción. Las bonificaciones fueron solo el comienzo, explicó, señalando una hoja de cálculo. Los oficiales recibían pagos extra por cada arresto falso que condujera a una incautación de bienes. Cuanto más valiosa la propiedad incautada, mayor su parte. La fiscal principal, Andrea Thompson, se inclinó hacia adelante. ¿Y los jueces? Whitaker no era el único. Había 3 más en la nómina. Desestimaban quejas contra oficiales, aprobaban órdenes de allanamiento cuestionables, lo que fuera necesario. Cada uno tenía su propia cuenta en el extranjero, administrada a través del asesor financiero del alcalde. Ninguno de ellos notó el pequeño punto rojo de un láser aparecer en la ventana detrás de Lisa. En un edificio oscuro al otro lado de la calle, el oficial Davidson ajustó su mira. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, la noche explotó en luz y sonido. «¡Agentes federales! ¡Suelte el arma!». Davidson se encontró rodeado. El equipo de Malcolm había anticipado este movimiento. Mientras los agentes lo esposaban, encontraron un teléfono desechable en su bolsillo. Prueba directa que lo vinculaba con Callahan. La desesperación del jefe de policía crecía. Su teléfono sonó. Era el juez Whitaker, llamando desde su celda. Me ofrecieron un trato. Su voz temblaba. Inmunidad total si testifico sobre todo. Callahan gruñó con ira. Si aceptas ese trato, no vivirás para testificar. Pero Whitaker ya había tomado su decisión. En cuestión de horas, reveló todo a los fiscales federales. Nombres, fechas, montos, cada oficial sobornado, cada caso manipulado, cada cuenta secreta. En el Tribunal Federal, Eleanor Davis subió al estrado por última vez. La sala estaba llena de periodistas y ciudadanos ansiosos por escuchar cada palabra. Relató no solo su arresto, sino la corrupción sistemática que había presenciado en su detención. Eran tan seguros de su poder, testificó, su voz firme, que ni siquiera se molestaban en ocultar sus crímenes. Los abogados de la policía intentaron desacreditarla, pero Eleanor no titubeó. Cada detalle fue respaldado por las pruebas de Lisa y los archivos incautados del alcalde. La caída del sistema corrupto era inminente. La tormenta que Eleanor prometió había llegado, y estaba cambiando todo a su paso. La frontera con Canadá estaba a menos de 4 horas en coche.
Callahan tenía un pasaporte falso, dinero en efectivo de emergencia y una ruta cuidadosamente planificada utilizando carreteras secundarias y cruces rurales. Lo que no sabía era que cada paso de su escape había sido anticipado. Cuando su coche se acercó al cruce fronterizo a las 3:47 am, Callahan sintió el primer atisbo de esperanza. Pero cuando entregó su pasaporte falso, la expresión de la agente fronteriza no cambió. «Bienvenido de vuelta, jefe Callahan», dijo ella con calma, señalando a los agentes federales ocultos. El arresto del ex jefe de policía no se pareció en nada a los que él había llevado a cabo. No hubo uso excesivo de la fuerza, ni pruebas falsas, ni informes manipulados. Solo la fría e imparcial aplicación de la ley que él había pasado décadas subvirtiendo. En la celda de detención, Callahan finalmente se quebró. «Quiero un trato», exigió. «Los hundiré a todos, jueces, políticos, empresarios. Tengo información sobre gente que ni siquiera han investigado aún». Malcolm se encontraba fuera de la celda, estudiando al hombre que alguna vez había parecido tan poderoso. «No hay tratos», respondió, «pero escucharemos todo lo que tengas que decir. Cada nombre, cada crimen, cada detalle». Y Callahan habló. Durante horas detalló décadas de corrupción. Describió cómo funcionaba el sistema, cómo elegían a sus objetivos, cómo lavaban el dinero, cómo silenciaban a los testigos. Cada revelación generó nuevas investigaciones, nuevos arrestos, nuevos cargos. El caso de la fiscalía se volvió abrumador. Las pruebas en video mostraban a Callahan ordenando el asalto a Jordan Carter. Los registros financieros rastreaban millones en activos robados a través de sus cuentas. Las imágenes recuperadas de cámaras corporales lo mostraban instruyendo a sus oficiales sobre cómo plantar pruebas. Pero el testimonio más condenatorio vino de sus propios oficiales. Uno por uno, aceptaron acuerdos y delataron al hombre que había dirigido su imperio corrupto. Mitchell describió cómo apuntaban a minorías para arrestos falsos. Harris detalló el sistema de extorsión que operaban en los negocios locales. Cada testimonio añadía una nueva capa a la montaña de pruebas. En el tribunal, la fiscalía presentó el video de Callahan y el juez Whitaker discutiendo sobornos. La sala quedó en silencio mientras observaban a dos pilares del sistema judicial conspirando casualmente para pervertirlo. «Su señoría», se dirigió el fiscal a la jueza Anderson, «el gobierno ha demostrado no solo actos individuales de corrupción, sino un esfuerzo sistemático para socavar los cimientos mismos de la justicia en esta ciudad». Los abogados defensores intentaron argumentar sobre cuestiones de procedimiento, desafiar pruebas por tecnicismos, pero el peso de la evidencia era aplastante. Años de meticulosa documentación por parte de Lisa Carter, combinados con el testimonio de Eleanor y los registros de Callahan, pintaron un cuadro innegable de corrupción. La deliberación del jurado fue sorprendentemente breve. Después de solo 6 horas, regresaron con su veredicto. La sala se quedó en silencio cuando el portavoz del jurado se puso de pie. «En el caso de Estados Unidos contra Callahan, en el cargo de conspiración para violar derechos civiles bajo el amparo de la ley, encontramos al acusado culpable». Los veredictos continuaron. Culpable de crimen organizado. Culpable de obstrucción de la justicia. Culpable de manipulación de testigos. Cargo tras cargo, el jurado no solo condenó las acciones de Callahan, sino el sistema entero que él había ayudado a construir. El siguiente fue el juicio del alcalde Kensington. Las pruebas revelaron la profundidad de su corrupción. Los registros mostraban que recibía sobornos de cada contrato municipal importante, amañando licitaciones para favorecer a sus donantes, usando bienes incautados para financiar su estilo de vida personal. La arrogancia del alcalde había sido su perdición. Había llevado un registro detallado de cada soborno, cada favor, cada trato ilegal. Esos registros, encontrados en una habitación oculta de su mansión, ahora proporcionaban a los fiscales un mapa completo de la corrupción. El destino del juez Whitaker quedó sellado por sus propias palabras. Las grabaciones de vigilancia en su despacho lo mostraban discutiendo abiertamente casos amañados, instruyendo a los oficiales sobre cómo redactar informes que resistieran el escrutinio, organizando la desaparición de pruebas. La sentencia del juez fue particularmente severa. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El sistema judicial que él había corrompido ahora se aseguraba de que nunca volviera a ver la libertad. Pero los juicios no se trataban solo de castigo. Cada procedimiento reveló más sobre cómo operaba el sistema corrupto, cómo atacaba a los más vulnerables, cómo se protegía a sí mismo. Ese conocimiento ya estaba siendo utilizado para redactar nuevas políticas,
nuevas medidas de supervisión, nuevas protecciones. Malcolm Davis se encontraba en su oficina, observando cómo los agentes federales escoltaban a otro grupo de funcionarios arrestados al tribunal. Su madre, sentada cerca, leía cartas de ciudadanos compartiendo sus propias historias de abuso e injusticia. Esto es más grande de lo que pensamos inicialmente, dijo Malcolm, revisando los últimos informes. El patrón que encontramos aquí no es exclusivo de esta ciudad. Eleanor asintió sin sorpresa. Los sistemas de poder se protegen a sí mismos, hijo. Lo que hemos demostrado aquí es que no son invencibles. Las reformas ya habían comenzado. Se redactaron cambios en la política para que las grabaciones de cámaras corporales fueran supervisadas de manera independiente. Se establecieron juntas de supervisión ciudadana con poder real para investigar denuncias. Las leyes sobre decomiso de bienes fueron reescritas para evitar abusos. Pero quizás el cambio más significativo fue en la conciencia pública. Las personas que antes aceptaban la mala conducta policial como algo inevitable ahora exigían responsabilidad. Las comunidades que habían vivido con miedo a oficiales corruptos comenzaron a organizarse, a documentar, a hablar. Jordan Carter, con sus heridas ya sanadas, se convirtió en un símbolo de esta nueva era. Su testimonio sobre la brutalidad policial, combinado con las pruebas de corrupción, desató conversaciones a nivel nacional sobre la reforma judicial. Pensaron que podían silenciarnos con miedo, dijo a los periodistas fuera del tribunal. Pero el miedo solo funciona cuando estás solo. Juntos somos más fuertes que su corrupción. El papel de Lisa Carter como denunciante inspiró a otros oficiales en todo el país a hablar. Su meticulosa documentación de la corrupción se convirtió en un modelo para otras investigaciones, demostrando cómo el abuso sistemático podía ser expuesto y desmantelado. La última fase de los juicios se centró en la conspiración más amplia. Los empresarios que se beneficiaron de la corrupción, los políticos que la protegieron, los funcionarios que la facilitaron. Cada procedimiento reveló más conexiones, más crímenes, más abuso de poder. Richard Hamilton, el desarrollador inmobiliario, fue condenado por sobornar a funcionarios para ignorar violaciones del Código de Construcción. William Foster, el ejecutivo bancario, fue acusado de lavar dinero del sistema de extorsión. Uno por uno, las figuras poderosas que se creían intocables enfrentaron la justicia. En su celda, Callahan observaba la cobertura de noticias sobre las investigaciones en curso. El sistema que había construido, la estructura de poder que pensó que era inexpugnable, estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Su intento de fuga solo había sumado años a su sentencia. El ex jefe tuvo una última reunión con los fiscales federales. Su abogado la había organizado con la esperanza de obtener algún tipo de clemencia, pero las palabras de Callahan mostraban que no sentía remordimiento. ¿Creen que esto cambia algo?, se burló. El sistema se protegerá a sí mismo. Siempre lo hace. Malcolm, sentado frente a él, negó con la cabeza. No, jefe. Lo que estás viendo es el sistema corrigiéndose a sí mismo. Las mismas leyes que abusaste ahora están siendo utilizadas para llevarte ante la justicia. El alegato final de la fiscalía en la última apelación de Callahan se convirtió en un momento decisivo. La fiscal, de pie ante la Corte de Apelaciones, no solo habló de los crímenes específicos, sino de la traición fundamental a la confianza pública. Los acusados no solo violaron la ley, argumentó, corrompieron las mismas instituciones que debían protegerla. No solo robaron dinero o abusaron de su poder, robaron la fe de la gente en la justicia misma. La decisión de la Corte de Apelaciones fue unánime. Cada condena fue ratificada. Cada sentencia fue confirmada. Los funcionarios corruptos que una vez gobernaron la ciudad mediante el miedo y la manipulación pasarían el resto de sus vidas tras las rejas. A medida que la noticia se difundía, celebraciones espontáneas estallaron en toda la ciudad. Las personas se reunieron en calles y parques, compartiendo historias de supervivencia, de resistencia, de finalmente ver la justicia hacerse realidad. Eleanor Davis observó las celebraciones desde la oficina de su hijo, con el corazón de maestra orgulloso de la lección que su ciudad había aprendido. El sistema no era perfecto, pero podía cambiarse. La justicia no era inevitable, pero era posible. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Malcolm de pie a su lado. Eleanor sonrió, la misma sonrisa que había inspirado a generaciones de estudiantes a creer en su propio poder. Ahora comienza el verdadero trabajo. Crear el cambio es más difícil que exponer la corrupción, pero hemos demostrado que se puede lograr.
Afuera, el sol se ponía sobre una ciudad transformada, no solo por la eliminación de funcionarios corruptos, sino por el despertar de sus ciudadanos. Personas que antes se sentían impotentes ahora comprendían su fuerza colectiva. La tormenta que Eleanor había prometido había hecho más que destruir el viejo orden. Había despejado el camino para algo nuevo, algo mejor. Y ella, junto con muchos otros, se aseguraría de que este nuevo comienzo no se desperdiciara. La justicia finalmente había llegado y no sería negada. 6 meses después del veredicto, Eleanor Davis caminó lentamente por la calle Adams, la misma ruta que la había llevado a la tienda de Thompson aquel fatídico día. El vecindario había cambiado, no solo físicamente, sino en espíritu. Donde antes había tensión y miedo en el aire, ahora había un sentido renovado de comunidad. Se detuvo frente al mercado, ahora bajo una nueva administración. El letrero de "Bajo nueva propiedad" brillaba bajo el sol de la mañana, y a través de la ventana pudo ver a una clientela diversa comprando libremente, sin las miradas sospechosas que antes eran tan comunes. Señora Davis, un joven empleado saludó desde el interior. Era uno de sus antiguos alumnos de años atrás. El cálido saludo provocó sonrisas en otros compradores que la reconocieron. Eleanor se había convertido en una especie de leyenda local, aunque llevaba la atención con su característica gracia. El barrio se siente diferente ahora, observó Sarah Williams, la jefa de gabinete de Malcolm, quien a menudo acompañaba a Eleanor en sus caminatas. La gente puede respirar más fácil cuando no vive con miedo, respondió Eleanor, ajustando su collar de perlas, el mismo que había usado durante su arresto. Se había convertido en un símbolo de resistencia para muchos en la comunidad. Los cambios se extendieron mucho más allá de esa sola calle. La comisaría 18 había sido cerrada permanentemente, y el edificio ahora se había transformado en un centro comunitario enfocado en educación sobre derechos civiles y rendición de cuentas policial. Las mismas habitaciones donde los oficiales corruptos habían conspirado ahora albergaban talleres sobre derechos ciudadanos y organización comunitaria. Lisa Carter se había convertido en una figura clave en los esfuerzos de reforma. Su testimonio había llevado a investigaciones en otras ciudades, y ahora dirigía una nueva unidad de integridad policial, capacitando a oficiales en prácticas éticas y estableciendo medidas de rendición de cuentas. El viejo sistema se basaba en el miedo, explicó a un grupo de oficiales novatos durante una sesión de entrenamiento. Nuestro nuevo enfoque se basa en la confianza y la transparencia. Sus palabras llevaban un peso especial. Todos sabían el precio que había pagado por enfrentarse a la corrupción. La sala de pruebas, donde una vez había reunido pruebas en secreto, ahora era un espacio de reuniones públicas. Los miembros de la comunidad podían asistir a reuniones mensuales de supervisión, revisando grabaciones de cámaras corporales y reportes policiales junto con asesores civiles. La vida de Jordan Carter tomó un giro inesperado. La beca de periodismo que recibió, financiada con bienes incautados a los funcionarios corruptos, le dio una plataforma para seguir exponiendo injusticias. Su primer gran reportaje, publicado en el periódico más importante de la ciudad, detalló el costo humano de la corrupción policial a través de las historias de sus víctimas. Tu valentía inició todo esto, le dijo a Eleanor durante una entrevista para su último artículo. Cuando te negaste a ser silenciada, mostraste a otros que también podían hablar. La respuesta de Eleanor fue fiel a su papel de maestra de toda la vida. El coraje es contagioso, Jordan. A veces la gente solo necesita verlo en acción para reconocerlo en sí mismos. El impacto del caso se extendió por todo el sistema judicial. La jueza Anderson, quien había presidido muchos de los juicios por corrupción, ahora dirigía una comisión de reforma judicial. Su primera acción fue establecer nuevas directrices para manejar casos de mala conducta policial, asegurando que no pudieran ser encubiertos o desestimados sin una revisión exhaustiva. La corrupción que descubrimos no se trataba solo de individuos violando la ley, explicó en una audiencia pública. Se trataba de un sistema que había perdido su rumbo. Nuestras reformas deben abordar ambos aspectos. En la prisión federal, el exjefe Callahan veía estos cambios desarrollarse en las noticias. Su poder, una vez aparentemente absoluto, se había desmoronado por completo. Los oficiales que alguna vez lo obedecieron con temor, ahora testificaban contra él en investigaciones en curso. La caída del alcalde Kensington fue especialmente dramática. Su imagen cuidadosamente construida como líder cívico se hizo añicos bajo el peso de la evidencia. Las cuentas offshore que Eleanor había escuchado mencionar en su celda
llevaron a los investigadores a descubrir cientos de millones en fondos públicos robados. La recuperación de ese dinero trajo beneficios inesperados a la comunidad. Bajo supervisión federal, los fondos fueron redirigidos a sus propósitos originales: programas comunitarios, iniciativas educativas y mejoras en infraestructura en los barrios más afectados por el régimen corrupto. El destino del juez Whitaker sirvió como una advertencia poderosa para quienes pensaban en abusar de su autoridad. Murió en prisión 3 meses después de su condena. Su legado no fue el de un sabio magistrado, sino el de la corrupción y la traición. Su muerte fue noticia, pero pocos lamentaron su partida. El movimiento de reforma que Eleanor había iniciado se extendió más allá de los límites de la ciudad. Otras comunidades, inspiradas por su ejemplo, comenzaron a examinar sus propias estructuras de poder. Los departamentos de policía de todo el país enfrentaron un mayor escrutinio, y los consejos de supervisión civil ganaron verdadera autoridad. Malcolm Davis, a pesar de recibir ofertas para puestos más altos, incluyendo una nominación a la Corte Suprema, eligió continuar su labor a nivel local. Estableció una fuerza especial enfocada en investigar la corrupción sistémica en las fuerzas del orden. Lo que aprendimos del caso de mi madre, explicó a su equipo, es que la corrupción no ocurre por casualidad. Ocurre cuando la gente mira hacia otro lado. Nuestro trabajo es seguir mirando, seguir cuestionando, seguir exigiendo rendición de cuentas. El impacto de Eleanor se sintió en formas inesperadas. Las facultades de Derecho comenzaron a incluir su caso en sus cursos de ética. Las academias de policía incorporaron las lecciones aprendidas de la investigación en sus programas de formación. Las organizaciones comunitarias desarrollaron nuevas estrategias para documentar y desafiar el abuso de poder. El antiguo depósito de pruebas, donde Eleanor había escuchado a los oficiales conspirar en actos de corrupción, se convirtió en una biblioteca de derechos civiles. En sus paredes colgaban fotos que documentaban la lucha de la comunidad por la justicia, incluida una de Eleanor, digna, esposada, con la cabeza en alto. El papel de la detective Lisa Carter como denunciante inspiró a otros a presentarse. Se formó una red de oficiales de integridad policial en todo el país, compartiendo información y estrategias para identificar y prevenir la corrupción. Sus métodos detallados de documentación se convirtieron en un modelo para los departamentos de asuntos internos a nivel nacional. Lo que Eleanor Davis nos enseñó, decía Lisa a menudo en sus sesiones de formación, es que el arma más poderosa contra la corrupción es la verdad. No escondida, no susurrada, sino hablada abiertamente y respaldada con evidencia. Los cambios no fueron solo institucionales. La actitud de la comunidad cambió cuando la gente se dio cuenta de que tenía el poder de exigir responsabilidad. Los grupos de vigilancia vecinal evolucionaron en comités de supervisión ciudadana. Los negocios locales, que antes pagaban dinero de protección, comenzaron a contribuir a fondos para el mejoramiento de la comunidad. La carrera de Jordan Carter en el periodismo floreció mientras continuaba investigando la injusticia sistémica. Sus artículos expusieron patrones similares de corrupción en otras ciudades, lo que llevó a más investigaciones y reformas. El programa de becas que llevaba su nombre ayudó a otros jóvenes periodistas a especializarse en el periodismo de investigación. Cada historia importa, decía Jordan a sus compañeros reporteros. Cada voz merece ser escuchada. Eso es lo que la señora Davis nos mostró cuando se negó a ser silenciada. El centro comunitario que reemplazó la comisaría 18 se convirtió en un modelo para transformaciones similares en todo el país. Sus programas no solo se centraban en la educación sobre derechos civiles, sino en construir puentes entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que servían. La oficial Sarah Turner, quien en su momento había cuestionado la decisión de Lisa Carter de denunciar la corrupción, ahora lideraba sesiones de formación sobre prácticas policiales éticas. Su perspectiva cambió drásticamente tras ver los cambios positivos que las reformas habían traído a la comunidad. Nos equivocamos, admitió durante un foro público. Pensamos que el poder significaba control. Pero el verdadero poder proviene de la confianza, de servir a la comunidad, no de dominarla. El collar de perlas de Eleanor, que se había perdido en el depósito de pruebas durante su arresto, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia. Los artistas locales incorporaron su imagen en murales que celebraban la resiliencia de la comunidad. Los jóvenes activistas comenzaron a llevar collares de perlas en manifestaciones, honrando su legado de resistencia digna. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Algunos oficiales renunciaron en lugar de adaptarse a las nuevas medidas
de responsabilidad. Otros lucharon contra las reformas, alegando que harían que la labor policial fuera más peligrosa. Pero la evidencia mostraba lo contrario. La confianza de la comunidad llevó a una mejor cooperación y condiciones más seguras, tanto para los oficiales como para los ciudadanos. La decisión de Malcolm de rechazar la nominación a la Corte Suprema sorprendió a muchos, pero no a quienes lo conocían bien. El cambio real ocurre en las comunidades, no solo en los tribunales, explicó. Mi madre me enseñó que la justicia se construye desde abajo hacia arriba. La investigación federal que ella había iniciado continuó descubriendo conexiones con la corrupción en otras ciudades. Cada nueva revelación llevó a más reformas, más responsabilidad, más cambios. La tormenta que Eleanor había prometido se convirtió en un movimiento nacional por la justicia. El exoficial Mitchell, cumpliendo su condena en una prisión federal, finalmente mostró remordimiento durante una sesión de justicia restaurativa. Pensábamos que estábamos por encima de la ley, admitió. La señora Davis nos demostró que nadie es intocable cuando la gente se une por la justicia. La documentación del caso de Eleanor se convirtió en lectura obligatoria en cursos de derechos civiles. Los profesores de derecho lo usaban como un ejemplo de cómo se podía exponer y desmantelar la corrupción sistémica. Las academias de policía lo estudiaban como una advertencia de lo que ocurre cuando el poder es abusado y como una lección sobre la importancia de la ética en la labor policial. La Junta de Supervisión Ciudadana, que ahora monitoreaba la actividad policial, incluía miembros de la comunidad de todas las clases sociales. Sus reuniones mensuales, realizadas en el antiguo edificio de la comisaría, garantizaban transparencia y responsabilidad en las operaciones policiales. La historia de Eleanor Davis no solo cambió una ciudad, cambió el país, y su legado continuaría inspirando a generaciones futuras a alzar la voz contra la injusticia. Un año después de los veredictos, Eleanor se sentó en su mecedora favorita, leyendo una carta de Jordan Carter. Sus palabras reflejaban el impacto de su valentía. Usted cambió mi vida, señora Davis, y ahora dedicaré la mía a cambiar la de otros. Su lección no fue solo sobre enfrentarse a la corrupción, fue sobre creer en el poder de la verdad para transformar comunidades. Eleanor sonrió, recordando a todos los estudiantes que había enseñado en sus 40 años como maestra. Esta última lección sobre justicia, valentía y el poder de mantenerse firme ante la corrupción quizás había sido la más importante de su vida. La comunidad continuó sanando y fortaleciéndose. Nuevos negocios abrieron en locales que antes pagaban dinero de protección. Jardines comunitarios florecieron en terrenos baldíos que habían sido olvidados bajo el régimen corrupto. Las personas se reunían libremente en calles que alguna vez fueron zonas de miedo. La unidad de integridad policial de Lisa Carter se convirtió en un modelo a nivel nacional. Departamentos de policía de todo el país enviaban oficiales para aprender de su experiencia. Los registros detallados que mantuvo durante la investigación se estudiaron como ejemplos de cómo documentar y exponer el abuso sistémico de poder. Los bienes incautados a los funcionarios corruptos siguieron financiando mejoras en la comunidad. Los parques fueron renovados, las escuelas recibieron nuevos recursos y los programas juveniles prosperaron. El dinero que antes enriquecía a los corruptos ahora servía a las personas para quienes realmente estaba destinado. El impacto de Eleanor trascendió su comunidad. Organizaciones de derechos civiles estudiaron su caso como un ejemplo de cómo el coraje de una persona podía catalizar un cambio sistémico. Su estrategia de observación cuidadosa y documentación se convirtió en un modelo para desafiar la corrupción institucional. La escena final de su victoria ocurrió en silencio, sin fanfarrias. Eleanor Davis se sentó en su mecedora, observando el atardecer por su ventana. Sobre su regazo descansaba la carta de Jordan. Alrededor de su cuello, su collar de perlas atrapaba la luz dorada del ocaso. Pensó en todo lo que había cambiado. El sistema corrupto, desmantelado. La comunidad transformada. El legado de miedo reemplazado por esperanza. Pero más importante aún, pensó en lo que se había mantenido constante. El poder de la verdad, la importancia del valor y el trabajo interminable de construir justicia. La lucha no había terminado. Nunca lo haría por completo. Pero Eleanor Davis había demostrado que la victoria era posible, que los sistemas podían cambiarse, que la justicia podía prevalecer. Su historia seguiría inspirando a otros a levantarse, alzar la voz y exigir rendición de cuentas. A medida que caía la noche, sonrió, sabiendo que en algún lugar de la ciudad, alguien más estaba encontrando el coraje para defender lo que era correcto. La tormenta que había prometido había cumplido su propósito, abriendo paso para que algo nuevo creciera.
Y en ese crecimiento se encontraba la verdadera medida de su victoria. ¿Cuántas Eleanor Davis hay en este momento, observando en silencio la corrupción, recolectando pruebas, esperando el momento de hablar con la verdad frente al poder? ¿Cuántos sistemas aún necesitan ser expuestos? La batalla por la justicia nunca termina. Solo encuentra nuevos guerreros dispuestos a luchar.